Bueno, vamos a continuar en aras de hacer rendir el tiempo, que siempre nos hace falta rendirlo más. La próxima persona que va a compartir con ustedes va a ser Beltrán. Les voy a leer brevemente. Necesito que puedas quitar la presentación, Valentina, para yo poder tener el control. Estoy tratando de abrir acá que no sé, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Okay. Sí. Bueno, nos queda la última presentación del día de hoy, que la va a dar Beltrán Lares. Él es médico obstetra ginecólogo, aquí está todo emocionado porque siempre le encanta estar en estas actividades educativas de divulgación. Él es médico obstetra ginecólogo, egresado de la Universidad de Oriente, tiene un posgrado de obstetricia en la maternidad Concepción Palacios en Caracas, fundador e instructor del Instituto Venezolano de Ultrasonido en Medicina, también fundador de Aquamater Maternidad Consciente entre los años 1998 y 2005, un centro de nacimiento de parto natural y humanizado en Caracas, médico del Hospital de Clínicas Caracas, fundador ahorita de Aurora Madre, Arte y Ciencia de Parir desde el año 2008, ha atendido unos 3.000 nacimientos desde la perspectiva de la humanización del nacimiento, desde el año 1991 hasta el 2017, fundador de la Red Venezolana por la Humanización del Nacimiento ReveUna, docente en el área del parto humanizado, conferencista nacional e internacional. La primerita mejor. No, está la primerita puesta. Listo. Con permiso. Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? ¿O todas? ¿Me escuchan? No veo ni una sola respuesta. Sí, te escuchamos. Ok, voy entonces. ¿Te escuchamos bien? Bueno, Sí, estoy muy contento Hola de estar con Beltrán, buenos días. hola, ahora hablamos todos. Bien, hola a todas de nuevo. Estoy muy contento de estar acá. Vamos a compartir conmigo la parte que corresponde a esas acciones que se refieren a los obstetras, y yo me extendí un poco más, me parece que son comunes a el personal sanitario en general, para compensar la violencia en el nacimiento, ¿no? Ya Isabel les habló sobre lo que se define como violencia obstétrica, y también les habló sobre esto que son los actos constitutivos de la violencia obstétrica. Las emergencias se refiere a, por ejemplo, a diagnosticar, a referir, que haya la facilidad para referir a las personas que tengan, digamos, una emergencia y a que sean recibidas. Eso es bien importante, ¿no? Lo de la posición supina, el apego precoz a la lactancia, las técnicas de aceleración y practicar la cesárea existiendo las condiciones, vamos a ir viéndolo más adelante a medida que les hable. Pero les quiero decir que viendo la descripción de lo que es la violencia y los actos constitutivos, tengo la impresión de que el término ahora es un poco más amplio. Y no quiero entrar en detalles, pero involucra un poco más de cosas que podemos hacer. Yo les voy a plantear un poco, realmente, porque hay violencia patrimonial, hay violencia institucional, realmente, que implican acciones, por ejemplo, de los gerentes, de los políticos, de los legisladores, en relación a no postergar más las acciones en pro de la mujer y de evitar la violencia. La violencia no le compete solamente ni a los médicos obstetras, ni a las parteras ni al personal sanitario, sino hay un tipo de violencia que se ejerce a través de la omisión de las leyes en protección de los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante entender lo que significa la humanización del embarazo y el nacimiento para poder
trabajar en esa dirección para disminuir la violencia. Y están esas 4: transformación del paradigma, actualizar los protocolos de atención, que en eso Alberto nos planteó los protocolos de atención menos violentos y que reducen la violencia en atención a los bebés. Nosotros los obstetras también debemos modificar esos protocolos y vamos a ver algunos de ellos, ¿no? El activismo social y político también debe considerarse una forma, digamos, de trabajar en contra de la violencia y, por supuesto, la educación. También significa humanizar el nacimiento, el respeto hacia la mujer en el sentido más amplio de la palabra, eliminar la violencia, un trato gentil, preocupado por la mujer y devolverles el protagonismo, ¿no? Cuando hablamos de violencia en el nacimiento, hay un micrófono abierto. Si alguien, por favor, puede estar pendiente y cerrarlo. Bueno, Luisa, por favor. Sí. Ok, listo. No, silenciar a varias personas. Ok, Sí, entonces, si no me lo quitas de ahí. Entonces, decía yo que para minimizar la violencia hay que entender también que no solamente en el parto, la violencia también se hace durante el embarazo, se hace durante el propio parto y en el posparto inmediato también, ¿no? Les puedo poner un solo ejemplo. Michelle Odan o alguien decía que los médicos obstetras muchas veces hacemos, en vez de una consulta prenatal, a veces lo llamamos control prenatal, que a través del lenguaje ejercemos un poco de violencia al querer controlar todo, ¿no? Especialmente en este caso. Y él decía que lo deberíamos llamar terror prenatal, porque somos violentos en la forma que hablamos en las consultas prenatales, digamos, llenando de miedo a las mujeres cuando muchas veces son nuestros propios miedos, ¿no? Tiene que estar reducida la violencia al alinearnos con la fisiología, usar la tecnología adecuada, respetar a la mujer y considerar real y seriamente el ingreso, la participación efectiva y potente de las parteras y las dulas en el momento del nacimiento. Una de las cosas que digamos, nos hace ser violentos de cierta manera, y lo dicen los sociólogos como Roberto Castro y Joaquín Erviti en un libro que ellos tienen, son un par de mexicanos, ahorita no recuerdo el nombre del libro, pero es sobre la génesis de la violencia en el personal médico y sanitario. Hablan muchísimo de esa formación y de ese currículum oculto en el cual nos enseñan una serie de valores y posiciones de género en nuestra sociedad que hacen que sea mucho más fácil ejercer la violencia en medio de la vulnerabilidad de una sala de parto. Perdón, disculpen que interrumpa. ¿Están viendo la pantalla con la presentación? ¿Alguien responda? Sí, yo estoy viendo la Okay. imagen de parto humanizado y tecnocrático que estás haciendo una comparación. Sí lo veo también. Ok. Sí, lo veo. Se me perdió el hilo. Lo que se ve, perdón, ¿están viendo una imagen de una fotografía de unos médicos atendiendo un parto? No, No. no, la la coleta amarilla amarilla y anterior. coleta violeta. Ya Dejado y vamos. parto tecnocrático la diferencia. Sí, disculpen que se quedó pegada la presentación y ustedes están viendo otra cosa diferente que lo que nosotros estamos pasando. Ahorita ven una Ahora sí. blanco y negro. Ok. Ahora sí. Ok. Seguimos. A mí me pasó lo mismo, hay que estar pendiente, no sé qué pasa. Bueno, Dale. ahí está. Entonces les decía que ese currículum oculto y esa formación viene desde nuestros años de estudiantes de medicina y viene con mucha más intensidad durante el posgrado, donde internalizamos una manera de ser, de comportarnos y unos valores que nos hacen muy fácil y muy proclive de ser violentos en el entorno en donde estamos, que es la sala de parto. El alinearnos con la tecnología adecuadamente tiene mucho que ver con esta imagen que les pongo, donde sale un grupo de médicos, entre los cuales estoy yo por ahí en un autorretrato, con ese montón de forceps sobre la mesa, ¿no? Esto sería, en su época fue el máximo de tecnología, pero hoy en día la tecnología es el monitor fetal, el Doppler y un montón de técnicas ahora, no muchas, pero técnicas que nos hablan de cómo
cómo el científico, el médico quiere controlar un proceso inherentemente incontrolable y caótico como es el proceso del nacimiento. Pero la aplicación de la tecnología tiene que ser muy cuidadosa porque exagerar de la tecnología puede considerarse un acto de violencia, ¿no? Y somos más proclives nosotros, los profesionales de la salud, de querer estudiar y aprender cosas relativas a la tecnología que aprender más cosas relativas a la psicología, a la emocionalidad y al parto normal, como es, por ejemplo, el acompañamiento empático y compasivo, que sería una medida de equilibrio notable si los médicos actuáramos en esa línea y acompañáramos más a las mujeres, entendiendo el nivel de vulnerabilidad y de necesidad de ser acompañadas que tienen en ese momento. Estamos más pendientes del cuerpo como máquina, de la tecnología y lo que vamos a aprender nosotros, que de la mujer, de la cabeza de la mujer que está excluida de esta fotografía, por ejemplo, ¿no? Y ni hablar de lo que ocurre inmediatamente después del nacimiento. O sea, podemos considerar violento el hecho de dejar sola a la mujer. Yo, por ejemplo, le sugeriría una medida que se me ocurre en este instante, por ejemplo, escribir en la historia obstétrica o estar a la cabecera de esa mujer alguien, ya sea el médico, la doctora, la obstétrica, haciendo alguna tarea, pero que la mujer sienta que no está sola y que están presentes para ella en ese momento, en el momento inmediatamente después del parto. Cuando Alberto hablaba de los protocolos obstétricos, yo podría también pasar mucho rato hablando de los protocolos de atención obstétrica que habría que reevaluar y modificar. Él tiene 5. ¿Cómo? No, porque ya empezó la clase de 5. Ah, está un micrófono abierto. Por favor, cierren los micrófonos porque se escucha todo lo que están hablando. Pensé que era una pregunta, pero es alguien que tiene el micrófono abierto. Les decía entonces que los protocolos en obstetricia, desde el año 85 se viene trabajando en estudiar y medir con evidencias científicas la utilidad de esos protocolos. Y cuando nosotros los médicos y los obstetras trabajamos con los protocolos modernos que la Organización Mundial de la Salud nos plantea, probablemente vamos a actuar con mucho menos violencia porque ubicamos cada uno de esos protocolos y cada una de esas rutinas en su justa posición, en la cual muchas veces, al igual como dijo Alejandra, y al igual que comentó Alberto y se notó en su presentación, los profesionales somos observadores, digamos, presentes y pasivos, y que actuamos solamente en caso de necesidad y de alguna complicación, o cuando las cosas se alejan de lo normal, ¿no? Entonces, en estas 3 próximas diapositivas estaría prácticamente la presentación que me toca a mí, ¿no? Una de las cosas importantes para nosotros como personal sanitario que podemos hacer para disminuir la violencia en el nacimiento es disminuir nuestra violencia interna. O sea, hacer terapia con la idea de ser un individuo mejor, trabajando y las raíces de esos patrones de conducta que nosotros repetimos continuamente en nuestra vida diaria, es una manera de reducir nuestra propia violencia obstétrica. Esos patrones se hacen más evidentes cuando estamos bajo situaciones de estrés, como por ejemplo puede ser un parto, y reflejan con frecuencia conflictos y traumas antiguos. Por eso, trabajarnos como médicos, como personal de salud, en lo que es la rabia, el miedo y el abandono, que todos podemos sentir o movilizarse estos elementos con los gritos o con las lágrimas de una parturienta, es muy importante que los hayamos trabajado para poder responder ante eso como nuestros miedos y como obstáculos que nos permiten actuar de una manera más gentil con la mujer, ¿no? Los que trabajamos en salud reproductiva, como dice allí, debemos hacer un ciclo de sesiones psicoterapéuticas, más como lo hacen, por ejemplo, los psicoanalistas en formación. Eso es algo que debería integrarse en todos los currículum de los profesionales que trabajamos con gente. Y podría ser extensivo, diríamos que para casi cualquier profesión, diría yo, ¿no? Otra de las cosas importantes es que desarrollemos nuestra feminidad. En el caso, la feminidad, diría yo, no solamente
en el caso de los obstetras hombres, sino la feminidad en el caso también de las mujeres que son hembras, son mujeres, porque muchas veces el patrón de comportamiento patriarcal está enraizado en una forma de ser y comportarse que no tiene nada que ver con el género. Entonces es desarrollar esa feminidad. Por eso es que vemos algunas mujeres que tienen actitudes muy acordes a la cultura que es eminentemente patriarcal y machista. Cuando hablábamos de los protocolos, se refiere al segundo párrafo que dice allí, que es reaprender medicina, que es tener una visión integral y holística del ser humano y tratar de completar el rompecabezas de la salud. No creer que lo sabemos todos y que tenemos la verdad, ¿no? Reaprender medicina es como construirse nuevamente en una visión equilibrada de ciencia y tecnología con arte de la medicina, y con la parte específicamente de reducir la violencia. Es aprender de nuestros errores. Errores que cometemos por lo que decimos, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, ¿no? Otra de las cosas que me importaría que ustedes, compartir con ustedes con respecto a la disminución de la violencia en el caso de los profesionales de la salud es conocer y utilizar los efectos halo, nocebo y placebo. El efecto halo se refiere a ese efecto que producimos, por ejemplo, cuando los médicos entramos en la habitación de un enfermo, una enferma, una parturienta, y esta persona siente que llegó su ángel salvador, que llegó la persona que le va a curar de todos sus males. O sea cierto o no, es una fuerza a utilizar, es un efecto psicológico que podemos utilizar como para generar tranquilidad y disminuir la violencia, ¿no? Esto es lo que se llama el efecto halo, ¿no? El efecto nocebo es justamente lo contrario al efecto halo, y es cuando el médico entra y genera en la mujer el miedo y la aprehensión de que llegó el que me va a hacer el tacto doloroso y violento, llegó el que me regaña, llegó el que me reta y me dice de mala manera lo que tengo que hacer. Entonces, eso es otro efecto que hay que tratar de reducir. Y el efecto placebo, que es un poco más conocido, es una estrategia que, digamos, es casi mágica, porque quizás con unas gotas de solución azucarada nosotros podemos, digamos, aliviar el miedo, el dolor o el sufrimiento de una persona que, convencida con el poder de nuestro convencimiento por el efecto placebo, pues logra su efecto que ya está medido científicamente. Otra de las maneras de bajar la violencia es romper con el paradigma y la barrera del compromiso emocional. Para mí es fundamental, y es mi opinión, y es enriquecedor involucrarse afectivamente con la mujer y con su familia, ¿no? Es algo que es al revés como nos lo enseñan en la medicina. Tiene ese componente de que también nos puede activar memorias de sufrimiento y dolor, pero también nos puede ser muy transformador esa conexión. De hecho, yo creo profundamente que cuando uno está conectado con la mujer en el parto y lo sienten mucho las duras y las parteras, esa conexión debe como que equilibrar, así como se sincronizan las menstruaciones en las mujeres que son hermanas o que conviven en un mismo espacio. En el momento del parto también se puede conectar hormonalmente las dos personas, y ese flujo de oxitocina que baña y que enriquece la emoción de la mujer, ese cóctel hormonal que dice Michelle Odan, también lo tenemos los profesionales cuando estamos conectados. Reducimos la violencia y también nos alivia y nos produce satisfacción y nos produce un flujo de endorfina. Estoy convencido de eso, ¿no? Yo creo, como dice allá abajo, que eso lo que se intenta es lograr un contacto y un nivel de comunicación e influencia más estrecho con beneficios recíprocos, ¿no? Y estos últimos dos puntos para reducir la violencia, que también pueden ser importantes, son el crear un espacio para el nacimiento. O sea, tiene mucho poder cuando... Ese es Armando. Perdón, sonó el teléfono que casi nunca me suena, pero crear un espacio para el nacimiento se refiere a que nosotros como profesionales de la salud,
nosotros como profesionales del equipo perinatal, uno de los ejercicios que hacemos cuando estamos conectados es crear un entorno menos hostil, más humano, más placentero en cualquier ambiente donde estemos. Lo vi ocurrir en muchísimas oportunidades en el más convencional de los hospitales o sanatorios, cuando una dula o una partera creaban y recreaban un entorno de intimidad, de silencio, de luz tenue, de empatía, de conexión, de libertad de movimiento, que alivia la posibilidad de que entre un pedacito de violencia en ese momento, ¿no? Y eso tiene, por ejemplo, tiene mucho que ver con ese espacio, la diapositiva que puso Valentina, que decía silencio, mujer pariendo. Mucho, ¿no? Y bueno, dedicar tiempo y energía es una manera también muy importante de reducir la violencia en el parto y el nacimiento. Cuando tú haces una especie de momento aparte y te dedicas, haces como una especie de un tiempo donde no hay tiempo, donde tu entrega es total al momento del nacimiento y alejas del entorno el reloj y tu energía se concentra en el proceso que está viviendo esa mujer, muy probablemente se va a reducir la violencia. ¿Por qué? Porque tú no estás ni cansado, ni apurado, sino que estás respetando, entendiendo y participando de los tiempos del parto que tiene cada mujer. Aquí terminaría mi presentación. Voy a ver cuánto tiempo me queda, pero para pasarles algunos textos que me parecen importantes para entender la violencia. Que tiene que ver digamos, con los aspectos antropológicos, sociales y conceptuales de lo que es el ejercicio de la obstetricia en el ambiente tecnocrático o convencional y normalizado, ¿no? Henry Goer dice en este libro, que es una Biblia, dice: los obstetras no se han percatado que a la larga el verdadero reto es que las mujeres se den cuenta que mucho de lo que hacen los médicos, como acostar a la mujer durante el parto o cortarle la vagina, es realizado para el beneficio de ellos mismos y no de las pacientes. Martin Wagner, que es otro maestro fallecido ya, dice: si muchos obstetras experimentasen un tsunami, un volcán, un terremoto, quizás así se darían cuenta que sus ideas de lograr controlar a la naturaleza son inefectivas, patéticas y, lo más importante, peligrosas. Esto tiene que ver con el respeto y la comprensión y la reverencia que debemos hacer a la seguridad de la naturaleza. Nos dice Marcen también: a los obstetras se les enseña a percibir el nacimiento dentro del marco de referencia médico más que a entenderlo como un proceso natural. Tiene que ver mucho con lo anterior. En el modelo médico, el embarazo y el parto son enfermedades que requieren de diagnóstico y tratamiento, y realmente nos dice que en el parto lo mejor que se puede hacer en la mayoría de los casos es no hacer nada. Nada. Ahí estoy. Ahí estoy, en realidad, en confrontándome con mis miedos, respetando el tiempo de la mujer, no estoy haciendo nada. Pero para decirle lo que yo estaba haciendo ahí, que me lo recuerdo clarito, esta foto la tomó la hermana del padre que está allí. Ese es el hijo de Pepe Lizardo. Yo estaba tratando de no mirarla a ella, de no establecer contacto, ni mirarla, ni su cuerpo, ni su vulva, ni su panza, ni sus ojos, para que ella sintiese y pudiese tener esa mirada en lo suyo, no interferir yo con mi mirada. A veces se puede hacer lo contrario, de mirar a la mujer a los ojos, y cuando tú la miras a los ojos y le dices sin palabras, tratando de expresárselo con la mirada, tú le puedes decir: mujer, tú puedes, tú tienes la sabiduría para poder, lo estás logrando y lo vas a lograr, ¿no? Disculpa, repito que por favor apaguen los micrófonos. Hay un micrófono que está interfiriendo con la presentación. Otra de las cosas, les pongo esta imagen que a mí me gusta mucho, porque el respeto y el no hacer nada, y cuando el entorno es adecuado, permite que la conexión instintiva sea total, lo cual es una forma de evitar la violencia molecular, como diría yo, para que las endorfinas, todas las moléculas, las biomoléculas que fluyen, hormonas en el cuerpo de la mujer, lo hagan totalmente y produzcan esos efectos conductuales, como es ese momento en que la mujer está en otro planeta, como dice Michel Odan, está
metida hacia adentro, está mirándose hacia adentro, está trabajando con la conexión instintiva y la corteza cerebral está actuando nada. Esa misma mujer luce como otra persona después del nacimiento cuando aterriza a la tierra a la par que aterriza su recién nacido o recién nacida, ¿no? Otro de los aspectos de la violencia es, y evitarlo, es no hacer lo que dice acá, que es, como dice, a las mujeres se les ejerce una enorme presión para que acepten las intervenciones obstétricas. Las hacen sentir culpables o responsables por lo que les sucede a sus bebés y a ellas mismas. No se les da o se les da información parcial, incompleta o sesgada. Perdón, pero hay un perro ladrando. Por favor, apaguen los micrófonos. Listo. Ok, quítame eso. Un momento. Listo, ya dejaron de ladrar. Entonces, a las mujeres las hacen sentir culpables o responsables por lo que les sucede a su bebé y a ellas mismas. O no se les da, o se les da información parcial, incompleta o sesgada, e inclusive deliberadamente manipulada, con la cual es imposible otorgar un consentimiento informado, adecuado de una rutina a aplicar. Eso es una forma muy cruel de violencia hacia la mujer. Yo no lo llamo a eso consentimiento informado. Yo lo hago a veces, lo llamo convencimiento informado, ¿no? Porque en muchos casos se piensa, se asume y se actúa como que si la mujer no tiene derecho a conocer, entender y participar en las decisiones que implican cirugías o procedimientos sobre sus cuerpos. En el caso de que haya falta hacer alguna intervención, una forma de no ejercer violencia es explicar claramente, en lenguaje entendible, con gentileza, con amor, o sea, y proponer las opciones o las alternativas para que decidamos en conjunto el camino a seguir. Las mujeres están muy vulnerables durante el parto. Y nos decía Gensi Goer esta anécdota que siempre la pongo, decía, si tuviésemos que convencerlas que para salvar la vida de su bebé es necesario compactarle un brazo, muchas de ellas preguntarían, doctor, ¿y a qué altura me lo tienen que cortar? Es muy cruel, yo cuando leí esto me paralicé, pero me pareció muy adecuado. Otra de las cosas es el lenguaje que utilizamos, ¿no? Y ahí hay algunas cosas que no me quiero extender, pero el lenguaje es una forma muy potente y muy común de ofender. A veces con el lenguaje golpeamos tan fuerte que con el puño, ¿no? Y el lenguaje también es una forma de estimular la corteza cerebral cuando lo que necesitamos es la mínima estimulación cortical para que haya la conexión instintiva. Y esa es una forma de ejercer violencia médica a través del lenguaje. No me voy a extender si en la parte de preguntas alguien quiere algún detalle, pero el uso de diminutivos, bromas y chistes, palabras técnicas, palabras que implican manipulación interior y terror, frases ofensivas y groseras, o el silencio a la indiferencia, son una expresión de la violencia médica y el lenguaje. ¿Okay? Esto se los pongo porque es, digamos que para hablar de la violencia, digamos, no tanto en los médicos, pero cuando los médicos participan en la gerencia y en la organización de los sistemas de salud, pues también son responsables de la violencia en el parto, ¿no? En el año 87 hubo un congreso en Venezuela, en Maracay, de la Comisión Nacional de la Mujer, y estas dos mujeres pioneras, Vivi Baldwin es una de las dulas pioneras de las dulas de Maracay, escribieron esto que decía... Fundadora de la Asociación Venezolana de Dulas. Ajá. La crisis generalizada de los servicios hospitalarios, las condiciones laborales del personal médico y paramédico, los riesgos de contaminación, la escasez de material, la desmoralización que produce la negligencia administrativa y la corrupción, el sindicalismo y la politicanería han creado condiciones favorables para el recrudecimiento del maltrato hacia las parturientas, una forma de violencia tolerada desde hace muchos años. Tiene ya, ¿cuántos años? 87, ya son 30 años. Y sigue vigente. 32 años. 32 años. Okay. Bueno, les pongo esta imagen que a mí me gustó en su momento cuando tomé la foto, porque era la mesa de mayo preparada, completa para la atención de un parto normal, según el convencionalismo que yo estaba internalizando cuando hacía la residencia de obstetricia, pero luego me inspiró para hacer una analogía
del momento del parto con la tortura. Y en realidad parece una mesa con instrumental para torturar a alguien, ¿no? También ahora que estoy en Argentina parece una mesa de las que preparan la gente que hace un asado con todos los instrumentos para cortar la carne, ¿no? Pero bueno, Isabel se ríe, pero ¿qué les puedo decir? Ok. Pero esa parte de la tortura tiene toda una explicación con las cosas que se hacen que se parecen mucho a lo que se le hace a un torturado, ¿no? Aislamiento, sumisión, inmovilización, ayuno, interrogatorio, todo lo que dice allí. Abuso físico, abuso psicológico, es decir, violencia, ¿no? Violencia que se manifiesta en esa mirada perdida, sola, en el sufrimiento, con aquella mirada hacia adentro de vivir la experiencia del parto como una poderosa prueba de la enorme fuerza que tienen las mujeres en su naturaleza, ¿no? Dos cosas que hay que reducir para reducir la violencia obstétrica es las tasas de episiotomía y las tasas de cesárea. Y como está en la infografía que está allí, las tasas de cesárea, no solo en las primerizas, sino las tasas de cesárea en las mujeres que ya han tenido una cesárea previa, ¿no? Yo los invito a que vean, los que quieran, busquen este video del rap de la cesárea que hizo Carlos Padilla, el cantautor, y Isabel González, que son un grupo de puertorriqueños, ¿no? Hay que también, para evitar la violencia, conocer la diferencia entre dolor y sufrimiento, que también es un tema, ¿no? Dolor en sufrimiento. Y una de las cosas que hay que atacar muchísimo es el miedo para reducir la violencia. Y no es el miedo solamente en la mujer, sino el miedo también en nosotros como proveedores de salud, y que tiene que ver con lo que planteé al principio, de trabajarnos psicoterapéuticamente y convertirnos un poco en mejores personas. Eso era todo. Creo que estamos listos para entrarle a las preguntas. Muchas gracias por compartir conmigo. Me encantó una vez más estar con este grupo de personas que comparten lo que hacemos desde Ogramadre. Muchas gracias. Bueno, no sé, hagamos una especie aquí de preguntas, comentarios, lo que venga. Yo Sí. quisiera que nos expresaran, digamos, en forma breve para darle chance a la mayor cantidad de personas, y sobre todo, lo referente a la violencia, que tenga que ver con la violencia obstétrica. Anécdotas muy largas a veces son muy buenas de escuchar, pero no le dan chance a otros. Entonces tratemos de ser breves y con gusto todos los que hemos expuesto, Alberto Hart, Alejandra Macero, Sí, Valentina Francisco y mi persona estaremos dispuestos a compartir. sí, bueno, Beltrán, voy a excusarme debido a que se me ha cortado un poquito el tiempo. Estoy entrando a mi consulta ahora y tengo una mamá con un recién nacido esperándome. Ha sido un honor habernos acompañado en esta sesión. La verdad es que será un gusto pues compartir con ustedes y espero que se pueda volver a repetir, eh, ya que pues hay mucho que hablar, hay mucho que decir, y pues mucho que promover para poder seguir cambiando las cosas, que yo creo que se está dando ese cambio, y esa es la parte agradable, que es una batalla que en realidad no depende mucho de nosotros, depende de la fortaleza que, pues, como siempre, las mujeres tengan para poder pues hacernos entrar en razón nuevamente y comenzar a valorar las cosas eh, quizás más importantes de la vida, que es pues, el nacimiento, pues comparable con la muerte, ¿no? Así que pues tenemos que hacer que ambas experiencias, diría, que en verdad es curioso cómo hemos transformado esos momentos de la vida en situaciones de dolor, de trauma, y eso no es aceptable. Así que es bonito estar trabajando con pues, tan grato grupo de personas en pues, pasar un mensaje. Se necesita escuchar fuerte, pues, en todos los países de los que formamos parte, y pues y es un movimiento que yo creo que es imparable, ya que va
conforme a ese despertar. Alberto, Así que, muéstranos tu consultorio para que la gente que nos está viendo vea los consultorios de un pediatra neonatólogo humanizado. bueno, no es muy diferente, te digo la verdad, porque estoy mudándome prontamente a uno que en verdad va a tener mi visión, pero simplemente es una camilla de examinación. Lo que sí es diferente es que pues a todos los niños no los evaluamos allá en la camilla, eso es para pesar, para medirlos cuando son chiquitos, sino que Qué bonito. todos nos tiramos aquí y básicamente jugamos, y así es donde evaluamos el neurodesarrollo cuando tienen 6 meses en adelante. Igual en ese momento comienzan con un periodo que se llama ansiedad de separación, o sea que si uno tiene la locura de comenzar a evaluarlos, a hablar con los papás y ni siquiera dejarlos a ellos que pues pasen ese periodo donde piensan que tú pues te los vas a comer, estando sentados, estando integrados, ahí es una bonita forma de romper ese hielo con ellos y poder realmente evaluar su neurodesarrollo. Así que la única diferencia realmente es que pues Eso es una gran usualmente después de los 6 años... diferencia. Es una gran ¿Ah? diferencia. A mí me gustaría volver a ser niño y que tú me examinaras. Sería un honor, sería un honor. No, de verdad, eso, pues, te diría que es lo único, pero de verdad que sí. Y pues que las consultas simplemente no son, yo creo que aquí hablamos acerca de la familia, hablamos las cosas, usualmente son como 1 hora, 45 minutos, así que pues, y consta, no pienso que eso es lo que se debería estar haciendo en un consultorio pediátrico, si me preguntan. Yo pienso que los pediatras hacen bien en encargarse de la enfermedad. Tendríamos que tener educadores perinatales, tendríamos que tener un sistema encargado de educar a los padres en qué es lo normal. Dejar recaer eso también a las personas que nada más saben de enfermedad, pues es realmente una locura. Así que, pues igual en la pediatría creo que también zapatero a sus zapatos, y pues si estamos entrenados en enfermedad, a eso es lo que debemos dedicarnos. Ahora, a ausencia de esos sistemas, pues tenemos que modificar nuestros sistemas para lograr cosas, para lograr como híbridos de lo que sabemos que se tiene que hacer hasta que pues se pueda hacer, porque son cambios de paradigma y son cambios de no solo de pensamiento, sino de emociones. Y eso, como tú dijiste, al final todos nos tenemos que analizar un poco y tratar de ser mejores personas, y eso no es lo que nos enseñan, que es también lo que estabas mencionando. Nos enseñan en esa escuela militar donde Sí, las emociones son no solo secundarias, sino peligrosas y dañinas. así es. Así que sí, es el cambio de un paradigma y va a pasar, creo que entendiendo, empoderando a los que utilizan los usuarios, porque al final son servicios. Y como servicios, pues las personas, pues lo mismo que dicen de las democracias, ¿no? Que es como que depende de las personas que forman parte de ella, pero bueno, sí, sabemos que a veces hay cosas que pueden manipular esos sistemas a que no cambien, a que se mantengan rígidos, y pues en la medicina no es contrario. Sabemos que yo creo que tú y yo sabemos que la práctica de la medicina hoy en día es casi como una religión, ¿no? Sí, Entonces, Alberto, hay dogmas muchísimas y hay cosas gracias. así. O sea, ha sido muy enriquecedor el contacto contigo y se va a Igualmente. repetir. Nos vemos la próxima vez. Nos vemos en la Alberto, próxima vez. Ah, que tiene ya una va, pregunta. antes de que se vaya Alberto, no quiero dejar de dejar la inquietud de que compartamos más por esta vía, bien sea de manera pública o nosotros en reuniones, Claro, porque creo que la única forma, yo aprendí en la industria farmacéutica y en las transnacionales, que hay una cosa que tienen los gringos que son muy buenas, y las cosas buenas hay que repetirlas, que es el aprender de las buenas prácticas. Y yo claro, creo que la única forma de aprender de las buenas prácticas es haciendo difusión, es intercambiándola, es apoyándonos, es sabiendo claro. que te está dando resultados a ti para yo ponerlo en práctica, y también ver qué tal registrar esos resultados. Entonces, creo que ojalá que a partir de este encuentro, un poco formal e informal, podamos mantener el ánimo y el compromiso de seguir intercambiando por esta vía. Claro que sí. Claro, cuenten conmigo. Quisiera, Que tengan un excelente sábado. quisiera leer, esto se va a repetir, estoy seguro, en el año 2020. Quiero leer algunas cosas que están escribiendo acá por el chat. Andrea Carolina escribe: Aurora Madre se ha planteado diseñar diplomados o talleres dirigidos al personal de salud relacionado o vinculado al nacimiento. Ellos en la mayoría de los casos son la primera barrera para lograr un parto humanizado.
Sí, Andrea Carolina, justo el objetivo de este webinar, entre otras cosas, es que hemos estado haciendo una serie de encuentros en el año 2019. Ya hicimos presenciales, hicimos uno en vía online, en el que estaban Beltrán hablando de la microbiota relacionada con el vínculo, y esta del día de hoy, porque tenemos desde antes de venirnos para acá a Argentina, ya van a ser 3 años, diseñando un programa de formación para profesionales de la salud. Ese programa está dividido en 2 partes, en 2 módulos, básicamente grandes módulos. El primer módulo tiene que ver con el tema de los protocolos, tanto pediátricos como obstétricos, de los profesionales. Está enfocado en las evidencias científicas que avalan el parto humanizado, las guías de la OMS, la última y más reciente información que hay sobre el tema específico. ¿Qué más? También habla del equipo multiprofesional, cómo nos insertamos todo el equipo multiprofesional en este tema de querer hacer los cambios que queremos hacer dentro de las prácticas, tanto públicas como privadas. Y el segundo módulo tiene casi que la misma cantidad de sesiones de crecimiento personal, en donde vamos a explorar, donde estos profesionales que van a participar sean enfermeras. Este curso va a estar dedicado a enfermeras, a parteras, porque sabemos que muchas parteras se forman desde lo convencional, desde el paradigma tecnocrático, dedicado a obstetras, dedicados a gerentes de salud también. La idea es que se incorporen otras personas que están, un poco lo que hablaba Beltrán, profesionales que están relacionados con hacer los cambios. Pero todo esto enfocado desde el trabajo personal, de entender los miedos, de entender esta violencia que a veces ejercemos sin darnos cuenta como profesionales de acompañamiento de salud, explorar el tema del nacimiento, de cuál el programa, el guión de nacimiento. Esto no lo puede extender Susana Olaya, que es renacedora, que está presente el día de hoy. Entender cómo eso está marcando la forma como nacemos y cómo somos recibidos, cómo está marcando el comportamiento de nosotros en la sociedad. También lo estuvo hablando Valentina. Entonces, bueno, Andrea Carolina, ahí va mi respuesta con respecto a eso. O sea, ese programa digo que lo seguimos desarrollando porque venimos trabajando en él, incorporando cosas y le estamos dando cada vez más forma, ya está listo. Aquí dice María Ángel. Estoy acompañando a una madre con cesárea programada a las 38 semanas. Bebé bien, supuestamente por pelvis estrechas, luego de pelvimetría. 2 días antes de la cesárea le dio gripe. El obstetra y el anestesiólogo dijeron que así tuviera neumonía, la cesárea iba. Ahorita, a 2 días del parto, le dio tos y le dio horrores al toser. Si esto no es violencia obstétrica, ¿cómo llamarle? María Ángel Arrieta, de Venezuela, dula de Aurora Madre. María Ángel, no se llama de otra manera, se llama violencia obstétrica. Imagínate hacerle la cesárea con neumonía. Lo primero es curarle la neumonía. Imagínate recién operada, tosiendo, con un bebé en brazos, con los senos llenos de leche. O sea, no hay apuro. Si la pelvimetría de verdad es una pelvis estrecha, pueden esperar hasta la semana 39, hasta la semana 40, o pueden esperar hasta que inicie el trabajo de parto. Claro que cada caso hay que analizarlo individualmente y es difícil responder con esa información en apenas 10 líneas de lo que tú sugieres, pero en general sí, es una forma de violencia, el apuro que tienen, el miedo, y ni hablar de si no tiene una indicación realmente médica. Sería lo que se llamaría, no una cesárea innecesaria si de verdad su pelvis es estrecha, pero una cesárea apurada e innecesariamente adelantada. ¿Ok? Sí, Bueno. una cosa que yo quiero
un poco viendo la intervención de Andrea y tú también, María Ángel, es que este tema del parto humanizado, como muchas cosas, se pone de moda. Se pone de moda, entonces hay muchas instituciones, y lo sé por referencia de varios países, en Venezuela está pasando, que ahora venden, hacen el marketing con el tema del parto humanizado, y a la hora las mujeres se preparan, hacen su plan de parto, como decía Alberto, y se les cae toda la expectativa que tenían frente a toda esa preparación que hicieron, porque cuando van a la institución se encuentran con el choque de que la institución y los profesionales que están ahí no entienden este tema del parto respetado. Entonces, bueno, está pasando eso, lamentándolo mucho, pero, aquí Beltrán quiere decir algo. Nosotros seguimos divulgando información, esperando tocar esas almas de esas personas que están ahí. Sí. Andrea, nos pasó muchísimo eso, que preparábamos mujeres, hacíamos un trabajo, digamos, previo contra la violencia en el embarazo y en el parto, y entonces iban a parir en una institución con médicos que no tenían nada que ver con el parto humanizado. Te voy a decir lo que yo considero eso. Yo siempre consideré que eso era como que tú, o sea, así como tienes que hacerle la consulta a los tetra y ver cuál es su tasa de cesárea, cuál es su tasa de episiotomía, si de verdad es humanizado o no, y en qué institución trabaja, ¿no? O sea, tú también, o la mujer que está embarazada y su pareja pueden decidir cambiarse de médico o cambiarse de institución donde parir. O sea, eso es como ir a comer a un restaurante francés y pedir que te preparen comida china. No, el restaurante francés te va a preparar comida francesa. El hospital convencional te va a proponer los protocolos convencionales. Entonces, claro, a veces hay la opción para escoger, pero a veces no la hay. Eso es lo cierto. Pero por eso, de cierto modo, por eso, cuando en un determinado momento decidimos alejarnos del sistema y hacer nosotros, con todos nuestros ahorros, un sanatorio o una clínica privada que fue Aquamater, para hacer el parto natural sin ningún tipo o con un mínimo de intervenciones de lo externo. Pero eso es bastante cuesta arriba, porque la salud implica un esfuerzo enorme. Pero sucede eso, pues, como dices tú, se preparan y después le caen a palo y en la clínica donde van a parir o en el hospital donde van a parir. Preguntas, comentarios. Hay un silencio. Hola Beltrán, hola Isa, hola a todos, Hola, buenos días. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, me gustó mucho la intervención del neonatólogo que se fue muy humana, Sí, sí. muy, una vez más deja ver que realmente no es las cosas que se tienen, sino la voluntad personal para humanizar los espacios y la atención, ¿no? Sí. Sí, sí. Reivindica un poco eso cuando dicen que todos los médicos son iguales. No, No. pero Natalia señala algo que siento que es clave, que este camino, si bien nosotros estamos haciendo información y podemos hacer divulgación, digamos que a nivel público, a nivel colectivo, es un camino de transformación personal e individual. Hay una fibra que tocó al doctor Alberto Hart y a Carla para buscar esa opción del parto respetado. Hubo una fibra en nosotros, algo que detonó en mí y en Beltrán querer tener un parto, un nacimiento de nuestras hijas diferente, en cada uno de nosotros. Muchas veces lo que detona estos procesos de transformación, justamente, muchas de ustedes, las que pueden estar escuchándonos, es que han vivido una primera experiencia de violencia obstétrica y después van a buscar otra opción. Un poco lo que relataba también Alejandra de lo que ha sido su experiencia. Después del nacimiento de sus 3 hijos, hizo la carrera de partera y transforma su visión y su atención de los partos. Disculpen, otra Aquí, vez me está saliendo dale acá. No, ya va.
No, porque es que Ya yo lo he ahí, hecho. ya tú lo has hecho. Ok, me disculpan que tengo este problema con la computadora, lo mismo que le pasa a Alberto. No sé ahorita por dónde agarrarlo. ¿Quién? ¿Me están viendo? Sí. Pero yo no las veo a ustedes. No Dale sé acá, qué pasa. dale acá. ¿Dónde? No, aquí, dale a zoom. Ahí. Ahí es que va a aparecer. Sí. Listo. La Ahora sí. tecnología que nos... Aquí hay una nos chica broma. que se llama Huawei. Huawei, o un chico, no sé, se llama Huawei, se llama igual que el teléfono, Huawei Mate. Y nos dice, el ginecólogo de consultar a la madre sí puede hacer la técnica de Cristeler, o donde no haya otra opción debe explicar el por qué lo hará. Hasta ahora no sé por qué lo hicieron. Me imagino que tiene que ver con alguien que le hicieron una maniobra de Cristeler. La maniobra de Cristeler, no sé, creo que todos lo conocen, pero lo voy a decir, es la maniobra que consiste en la presión o compresión del fondo uterino del vientre de la madre para tratar de ayudar a expulsar al bebé. Pero yo quisiera hacer notar que la maniobra de Cristeler se refiere un poco más a una maniobra que tiene un cierto nivel de brutalidad y de presión excesiva, porque la presión en el fondo del útero históricamente, digamos que antropológicamente, ha existido en la historia de la humanidad. En muchos grabados y dibujos se ven ejemplos donde se está ayudando a una mujer a parir en un parto difícil con la compresión del fondo del útero para ayudar a expulsar al bebé. Yo personalmente fui criticado porque, bueno, en la maniobra de Cristeler no la usé nunca más cuando entendí eso, pero sí usé montones de veces cierto grado de presión en el fondo uterino para ayudar a algunos partos difíciles o para estimular a la mujer en la sensación de pujo, ya sea en cualquier postura variante de la vertical. La maniobra de Cristeler brutal es la que se ve dibujada o en videos donde aparece una enfermera o un médico montado encima de la mujer presionándole el fondo del útero. Yo pienso que si la cosa se torna así, es preferible hacer una cesárea o cualquier otra cosa menos una maniobra brutal, ¿no? Pero es un punto polémico y delicado. En general, la maniobra de Cristeler debería estar proscrita en la obstetricia moderna, ¿no? Proscrita. Muchas veces, solamente con el cambio a una postura vertical o en 4 puntos, o simplemente esperar un poco más a que haya de repente una dilatación completa o una rotación del bebé, es suficiente para evitar la maniobra y que el bebé nazca sin problema. No sé si alguien quiere, si Alejandra, tú quieres comentar algo, o Susana, o alguna de ustedes, pero eso es respondiendo. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo sugieren ustedes abordar las instituciones de salud para que podamos ingresar a sensibilizarlos en torno al parto respetado y a las tasas de violencia obstétrica? Ojalá tuviéramos esa respuesta resuelta, Noelí. Creo que esa respuesta no la tenemos todavía. Estamos haciendo todo lo que cabe dentro de nuestras posibilidades de hacer esa intervención, de llegar a las instituciones, tanto públicas como privadas, a los profesionales, pero todavía no sé si lo vamos a lograr. Beltrán muchas veces habla, sí, ya te voy a dar la palabra, Valentina. Muchas veces habla de que a estas alturas de la vida estamos un poquito pesimistas, porque vemos después de 25 años de trabajar en esto, que para nuestro gusto los cambios han sido muy pocos. Bueno, yo creo, en mi forma particular de ver las cosas, sí es cierto, las instituciones y el status quo, para cambiarlo hay que revolucionarlo mucho, pero sí siento que el colectivo de mujeres sensibilizadas, que hacen formaciones de dulas,
que hacen formaciones de educadoras perinatales, que hacen formaciones de consejería de lactancia materna. Es grande, ha crecido mucho, mucho. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. Pero siento que las mujeres, muchas mujeres están despertando y muchos hombres también. Ha sido un despertar de la conciencia de este siglo, del siglo pasado, que se ha venido gestando y se está dando. ¿Qué falta todavía? Sí, falta todavía, pero sí han habido respuestas. De hecho, vale mencionar todos los grupos de apoyo que vemos en Facebook, toda la gente que vemos en las redes sociales haciendo cursos, encuentros, activismo, etcétera, etcétera. Eso nos hace sentir que sí está pasando algo. Bueno, Beltrán quiere decir algo, pero primero le voy a dar la palabra a Valentina, que quería decir algo, y después Beltrán. No, yo te iba a agregar solamente la palabra que desde las universidades, o sea, yo sí creo que aunque el trabajo es muy grande, es muy extenso para todavía somos pocos, somos más, pero todavía somos pocos. Pero yo sí creo que debemos seguir como soñando y proyectando, incidir en nuestros... Aurora Madre tiene una actividad educativa y tiene un campo de acción en el cual ha generado un campo de influencia. Otras organizaciones, otros equipos de trabajo, Alberto con los obstetras que lo acompañan en Panamá, y con las personas que trabajan en lactancia materna también están generando un espacio con su campo de influencia. Lo que tenemos es que ir diseñando y trabajar comprometidos en que hay que seguir generando espacios de influencia. Creo que en la medida que se hagan programas académicos o de entrenamiento, de formación mejor desarrollados, que se puedan plantear como cursos de extensión en las universidades, por lo menos para hacer sensibilización. Y para ejemplo, solamente, o sea, les doy el siguiente ejemplo. En la época que yo estudié psicología en la Universidad Central de Venezuela, ¿quién me giró a mí hacia esta área de trabajo? Una psicóloga social que fue vanguardia en nuestro país, que se llama Elisa Jiménez, que daba una materia electiva que se llamaba Derechos de la Socialización de la Sexualidad, en donde empecé yo a leer sobre los derechos de la salud sexual reproductiva, y eso marcó mi formación. Entonces, fue una electiva que vi en un semestre de 5 años de formación. Entonces, yo sí creo que hay formas de tocar a las personas en su formación, y creo que el espacio académico, aunque lo académico no suene, es el espacio. Porque, bueno, por lo menos para hacer el contrapeso. Y es la única forma, además, de hacer prevención de todo, de cambiar conciencia, de inyectar en los espacios de estudio por lo menos toda la información de la epigenética, de todas las publicaciones y todo lo que ha aportado la neurociencia, que vaya que es duro, es fuerte, es extenso, es muy impactante. Cada vez que uno estudia, uno se da cuenta cómo no hemos cambiado antes. Vale. Noeli quiere decir algo. Pero no me tocaba a mí. Sí, ¿no? Sí, señor. Yo doy la palabra primero que Noeli, pero se la voy a ceder a Noeli. Dale, Noeli. Gracias, Beltrán. Gracias, qué amable, qué amable. Vale, Fíjate, yo les preguntaba, en particular a ti como obstetra, si hay algo que a ti como obstetra te gustaría... A ver, no, déjame replantear la pregunta. Nosotros, en el colectivo de doulas donde yo estoy, ya nos acercamos a un hospital, que es el Hospital de la Mujer, para intentar sensibilizar al personal. Y cuando llevamos la carta, nos redireccionaron, no al personal médico, obstetra, sino a las enfermeras, porque ellos asociaron doulas, parto y nacimiento con enfermería, y solo se convocó al personal de enfermería, ¿no? Entonces, ahora que yo estoy embarazada y estoy en la búsqueda de un centro que me permita parir en las condiciones en las que yo deseo, encontré dentro de mucho andar a un médico que me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Yo respeto lo que tú haces, me lo respeto entre comillas, o lo voy a tolerar, vas a poder estar acompañada en la habitación, va a poder estar tu esposo, si quieres traes a una doula, pero eso sí, en el momento del parto, bajamos a la sala de parto porque
tú no vas a parir en la habitación por temas de asepsia o antisepsia. Entonces yo, bueno, esta era como la mejorcita de las opciones que he encontrado, ¿no? Pero ¿qué sería para ese obstetra interesante escuchar después de que yo pare en mi casa, porque ese es el plan inicial, para decirle, oye, mira, sí se puede, no tiene que ser tan rígido como está en tu mente, se pueden acortar los tiempos inclusive con la presencia del acompañamiento, llámese mamá, dula, esposo, lo que fuese. O sea, ¿qué sería agradable para el médico escuchar? De manera de que a él le llame la atención el tema del parto humanizado no la violencia obstétrica, porque eso nunca le va a llamar la atención, pero que para ustedes como médicos, que fuese interesante escuchar que uno como dula puede aportarles en temas de rentabilidad o de economía o de, no sé, o de tiempo, porque los médicos no quieren escuchar la información, o por lo menos es la impresión que me ha dado. Ok, bueno, pero va por la pregunta que quiero contestar primero, porque para mí es un tema de reflexión y que, digamos, de cierto modo, creo que tengo un poquito de experiencia, un poquito de frustración y un poquito de análisis sobre esa pregunta. Y te lo digo así, o sea, no existe una solución única para influenciar a los sistemas de salud. Además, cuando dice el sistema de salud, yo entiendo no el edificio, la pared, los ladrillos, las puertas y las ventanas, sino a gente, a las instituciones, a los que tienen el poder para hacer el cambio. Y te lo digo porque lo estoy viviendo idéntico aquí en Argentina que estamos. Es igualito. Y estoy seguro que es igualito en todas partes del mundo con sus variantes en cada país. Y es lo siguiente, no hay ninguna solución mágica ni única. No es la educación solamente. No es la introducción de las parteras en el sistema de salud solamente. No es, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, pensar en convencer a los políticos con algo que ellos manejan y entienden, que es costos de salud e inversión en salud. Es decir, convencerlos con el ahorro y con la utilización de los recursos y el dinero. Van a tener más dinero y mejor presupuesto. Algo así como ser muy político y muy diplomático, porque pensando en esa línea, también yo sería muy hábil en tratar de ofrecerles a ellos algo que le dé votos, que les dé popularidad para que ellos vean que haciendo parto humanizado y modificando el hospital van a obtener los votos de las mujeres. Sí, trataría de manipularlos con eso, porque ese es un lenguaje que entienden. Si esto me va a dar votos y esto beneficia a las mujeres, bueno, hagámoslo. ¿Ves? Algo así como una especie de mercadeo consciente, amplio y de diferentes perspectivas para lograr la meta de la humanización del parto y el nacimiento. No hay una estrategia única. La estrategia científica de convencerlos, porque existe lo que se llama la medicina en evidencia, por sí sola no funciona. ¿Ok? El ejemplo típico es la postura para parir. ¿Por qué no cambian, carajo, desde hace tantos años que se sabe que es la peor postura para parir? Y tú le das todas las evidencias científicas, porque lo científico no basta por sí solo. Tiene que estar presente siempre. Pueden aparecer las neurociencias, pueden venir los extraterrestres a explicarnos cómo funciona el parto, y eso no los va a convencer. ¿Ves? Yo estoy convencido que es las estrategias multifactoriales, y también estoy convencido que hay algo que también genera cambio, que es la fuerza de las mujeres unidas. Así como, o sea, el voto no se lo dieron los extraterrestres a las mujeres, ¿no? ¿Entiendes? Se lo lograron las mujeres a punta de sangre, sudor y lágrimas. ¿O no? Es histórico eso. Entonces, eso es un elemento muy poderoso, lo que yo llamaría la presión femenina y el activismo. Entonces, desde esas múltiples perspectivas es que podemos lograr un cambio, o por lo menos vislumbrar un cambio pronto. ¿Ves? Es más complejo. Y en ese sentido, tenemos nosotros, que somos activistas y que creemos en este proceso, no aflojar nunca. No cansarnos, ¿no? Podemos hacer un break, un descansito, unas vacaciones de la humanización y nos vamos para la playa. Sí, no necesito, yo la necesito ahorita. Yo necesito irme para Málaga. Tengo que visitar a Susana Olaya en Europa y pasar un tiempo de verano en el Mediterráneo. Bueno, hagamos un activismo para que de Aurora Madre nos vayamos al Mediterráneo. Perfecto. Me encantaría ir a Punta del Este, a Mar del Plata en verano. Claro que sí. Pero no aflojar nunca en este proceso de seguir luchando
consistentemente, persistentemente y unidos, que es una de las cosas más difíciles de lograr, Noeli. Algo breve, Noeli. Podemos hablar después por el WhatsApp. Pero tú estás hablando de que les abrieron las puertas para trabajar con las enfermeras. Ya por ahí se te está abriendo una puerta. Úsala. Ya, silencio. El colectivo logró algo, que fue que trabajé con las enfermeras. Eso ya es un logro enorme. Por ahí viene la cosa, por ahí viene la cosa. O sea, la otra es con tu parto. Ponte de acuerdo con las personas que te van a acompañar para que cuando vayas a parir no te lleven a la sala de parto. No avisen que estás pariendo. Quédate ahí en la habitación. Y al médico no le va a quedar otra alternativa que cuando ya el bebé salió, sí, mira, ya parió en la habitación. No, mira, no nos dio tiempo. Esas son las cosas que van a hacer quizás que ese médico diga, bueno, pero esta mujer logró parir con su dula, con su pareja, en la habitación. Eso se llama estrategias subversivas para evitar la violencia en el parto. Bueno, es la que se me ocurre. Yo estoy de acuerdo. Hay que usar estrategias subversivas, lo que sea, para evitar la violencia en la mujer, hay que hacer. Estrategias subversivas para evitar la violencia en el parto. Valentina está aguantando la risa ahí, ¿verdad? Andrea pregunta que dónde está Noeli. Noeli está en Bolivia. Está en Bolivia. Bueno, chicas, por la hora que es, no sé ni ya perdí la cuenta del tiempo. A ver, son las 2:48. La idea era que termináramos a las 12:30, hora de Argentina. Si hay alguna que quiera decir algo, por favor, para cerrar. Susana, ¿quieres decir algo? Vamos, Susana. Te escuchamos. Dame un segundo. Sí, ahí te di el micrófono. Acá está. Bueno, buenos días para todas. Yo estoy en Málaga, en España. Soy argentina, pero hace 35 años que vivo aquí, en donde he podido hacer un camino muy parecido a todo lo que han comentado casi todos, esperando sin impaciencia que apareciera algo para yo poder intervenir. No como doula, ni como psicóloga, ni como nada, sino como mujer que ha sido intervenida malamente en sus 2 partos por falta de interés de mi parte de averiguar por qué se hacen las cosas si no tenés el consentimiento mío. ¿Por qué me asustas? Entonces, yo las invito a todas a Málaga. Es precioso. Tenemos 20 y pico de grados aquí en Málaga y en Madrid a 500 kilómetros hace 12. Tenemos un otoño fantástico. Hay una gente que está cambiando en los hospitales, pero sus mismos compañeros no le permiten a veces dar un paso, pero siguen, y ¿saben unas cosas? Están ayudados por las mujeres de la calle, por esas mujeres que marcaron ustedes hace un rato, de la Liga de la Leche, de porteos, de dulas o doulas, como llamamos aquí. Eso es apoyarnos entre todos. Entonces, cuando tengan una vena, cuando vean a alguien que se les acerca con esa mirada, yo no mando, sino que te escucho, y puedes hacerlo tú, aprovecha. Si pides permiso, ¿puedo tocarlo, doctor? Porque tienen hasta miedo de que los toques. ¿Puedo mirarlo a los ojos, doctor? ¿Puede usted mirarme a mí, que yo le estoy pidiendo esto? También les asusta, pero ¿saben por qué? Porque cuando ellos nacieron, no fueron recibidos con amor y se dedicaron a la medicina. Y así
con todo el mundo, con el arquitecto, con el ingeniero, con todas las profesiones que hay en el mundo y con todas las mujeres y hombres que no tienen profesiones. Tenemos que abrirnos a recibir para poder dar. Entonces, cuando la mente está con el corazón, puedo asegurarles que sucede magia. Así que muchísimas gracias al pediatra, al neonatólogo, muchísimas gracias a la partera, me ha encantado escucharte porque me he sentido vibrar en esa emoción, porque cuando yo vivía en Argentina hice partería, que en aquella época no se hacía enfermería, no se manipulaba a la profesional que quería acompañar una madre. Entonces, he hecho tantas cosas, chicos, que me están viendo ahora o me están escuchando, porque soy una joven de 74 años y estoy encantada de poder estar participando con ustedes. Gracias Isabela, gracias Beltrán, gracias Valentina, gracias todas por estar juntos en esto, de poder concientizarnos con la vida y con el amor. Gracias. Bella Susana, un abrazo. Bueno, les quiero contar que Susana y Natalia son coordinadoras de la Red Mundial de Doulas, Susana en España, Natalia está en Colombia, Natalia Castillo, que la vemos conectada hoy. Y bueno, parte de este webinar también está impulsado porque nos hemos reunido mucho en la Red Mundial y hemos hablado muchísimo de esta labor educativa, de esta labor de divulgar lo que estamos haciendo y nuestros sueños por un futuro mejor para las madres y los bebés. Quisiera que antes que nos fuéramos todas, por favor pongamos la cámara, vamos a tomar una foto de este momento para publicarlo en las redes y se los voy a compartir a quienes me la pidan, yo se las envío para que estemos todos ahí. Andrea Carolina, María Ángel, Leondina, José Manuel, creo que es María Alejandra que me dijo que estaba conectada, me lo escribió No, por ahí. José Manuel es mi papá. Ah, ¿es tu papá? No, puede ser. Y no nos ha mostrado su cara. No sé si sabe poner la cámara o el micrófono, No, la verdad es que no sé. Claro, me pareció su nombre y es que una de las chicas que se conectó me dijo, estoy desde la computadora de mi esposo, entonces pensé que era ella. Bueno, para mí es un honor que el doctor José Manuel Francisco nos esté escuchando y esté presente. Él es un pediatra en Venezuela de una larga trayectoria y muy comprometido socialmente con los bebés y con los niños venezolanos. Bueno, vamos a ver la cámara. Veo Donato. A ver, Andrea Carolina, ¿puedes poner tu cámara para tomar la foto? Leondina. Ah, Andrea. A ver. ¿Cómo haces? Sonrisas de todos. Peínense. Ajá, María Ángela Delgado. Espérese, otra más. ¿No? Tomar muchas porque siempre eso. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí todas y bueno, estén atentas en nuestras redes sociales porque vamos a seguir haciendo actividades, pero ya después de diciembre, en enero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! Chao. Gracias a todas. Gracias Alejandra. Gracias Carlos que estuviste ahí escuchando. Ya tendremos oportunidad de que Carlos también participe más activamente. Sí, nos cuente, nos hable mucho. Muchísimas gracias a todas. Chao.